Mi nombre es Ali y vivo en un pequeño pueblo tranquilo en la región de Capadocia, en el interior de Turquía. Mi esposa, Ayse, y yo tenemos dos hijos pequeños y llevamos una vida sencilla, rodeados por las montañas y el cielo abierto de nuestra tierra. Hace 3 años, había terminado de construir un pequeño cobertizo de herramientas en el patio trasero de nuestra casa. Siempre me han apasionado los trabajos manuales y tener mis herramientas organizadas era un placer casi terapéutico. Fue en esa época cuando mi vecino Murat comenzó a acercarse. Era un hombre discreto, de unos 40 años, que vivía solo y raramente hablaba con alguien del barrio. Aunque su comportamiento me parecía un poco peculiar, nunca sospeché nada extraño. Todo comenzó cuando Murat vio mi cobertizo terminado. Empezó a entablar conversación, siempre hablando sobre herramientas y elogiando mi trabajo. Un día me pidió prestado un destornillador. Luego, un martillo. Más tarde, una sierra eléctrica. Al principio no vi problema en ello. Siempre insinuaba que eran reparaciones rápidas y que devolvería las herramientas pronto. Pero el tiempo pasaba y no devolvía nada. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa lista. Ali, terminé ayer, pero se me olvidó traértelo. Mañana sin falta. Al principio no me molestó, pero con el tiempo, la situación comenzó a incomodarme. Mi cobertizo parecía haberse convertido en su almacén personal. Las semanas pasaban y Murat seguía apareciendo regularmente, siempre con ese aire tranquilo y casi tímido. Nunca lo veía interactuar con otras personas, ni siquiera en la mezquita o en el mercado local. Era el tipo de vecino que se mimetizaba con el entorno, alguien cuya presencia era fácil de olvidar. Pero, curiosamente, sabía mucho sobre mi rutina. A veces hacía comentarios como, te vi trabajando en el cobertizo hasta tarde anoche. ¿Qué frío hacía? O escuché a los niños jugando en el patio. Tienen mucha energía. Aunque parecía inofensivo, esos comentarios me hacían sentir incómodo, como si estuviera observando más de lo normal. Un día noté algo que me dejó inquieto. Estaba trabajando en el cobertizo cuando vi que Murat había dejado su ventana abierta, con una vista directa hacia mi patio. No sé si era coincidencia, pero cada vez que miraba, tenía la impresión de que estaba ahí, observándome. Cuando notó que me había dado cuenta, apartó la mirada y cerró la ventana como si nada. Esa noche le comenté a Ayse, pero ella se rió y me dijo que estaba siendo paranoico. Murat es solo un hombre solitario, Ali. Quizás solo le gusta tener con quien hablar, me dijo, intentando tranquilizarme. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había algo más detrás de su comportamiento. El siguiente mes las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Murat dejó de aparecer durante varios días, lo que al principio fue un alivio, pero luego noté el silencio. Normalmente pasaba casi todos los días para conversar o pedir alguna herramienta. De repente, no había señales de él. La ventana que daba hacia mi patio estaba siempre cerrada, y las luces de su casa parecían apagadas incluso por la noche. Decidí preguntarles a otros vecinos si lo habían visto, pero nadie sabía con certeza. Es reservado, quizás fue a visitar a algún familiar, sugirió uno de ellos. Pero no parecía algo que haría sin mencionar, considerando cuánto le gustaba hablarme sobre su sencilla y rutinaria vida. Fue solo cuando necesité usar mi taladro eléctrico, una de las herramientas que él había tomado y nunca devuelto, que decidí ir a su casa. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Esperé un momento y volví a tocar, esta vez con más fuerza. Nada. El silencio dentro de la casa era casi opresivo, pero algo llamó mi atención, la puerta no estaba cerrada con llave. Dudé unos segundos antes de girar la manija, con el corazón acelerado sin razón aparente. Cuando la puerta se abrió, un olor a polvo y moho invadió el ambiente. La casa parecía intocada, como si nadie hubiera estado allí durante días, quizás semanas. Miré alrededor, llamándolo, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. Decidí no adentrarme más en la casa de Murat en ese momento. Había algo que me incomodaba profundamente, una sensación pesada que no podía explicar. Regresé a casa e intenté distraerme con otras cosas, pero esa extraña sensación permanecía en mi mente.
Unos días después, la curiosidad me venció. Decidí echar un vistazo a mi cobertizo de herramientas. Fue casi un instinto, como si algo me llamara a ir allí. Cuando entré, todo parecía normal a simple vista, pero al abrir una de las gavetas donde solía guardar el taladro, sentí que el corazón se me detenía. Ahí estaba, junto con todas las herramientas que Murat había tomado prestadas. Era imposible que las hubiera devuelto sin que yo lo notara. Mi primer pensamiento fue que tal vez había sido descuidado o desorganizado, pero no tenía sentido. Siempre he sido meticuloso con mis cosas y esas herramientas simplemente no estaban allí antes. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, noté algo extraño en el suelo del cobertizo. Había una pequeña ranura que nunca había notado, como si el piso estuviera ligeramente desplazado. Mi instinto me decía que no debía moverlo, pero la curiosidad era más fuerte. Me arrodillé y, con un destornillador, comencé a levantar una de las tablas sueltas. Lo que encontré debajo me dejó sin aliento. Bajo el piso, había un compartimento oculto. Era una especie de baúl improvisado, lleno de cosas que no me pertenecían. Comencé a sacar los objetos con las manos temblorosas. Primero encontré papeles doblados de forma descuidada, luego algunas fotos antiguas. Pero lo que realmente me congeló fue reconocer los rostros en las fotos. Eran imágenes de mi familia y de mí. Algunas eran recientes, claramente tomadas sin que lo supiéramos. Nosotros en el patio, yo trabajando en el cobertizo, los niños jugando en el césped. Incluso había una foto que parecía tomada desde dentro de mi propia casa, a través de la ventana de la cocina. Mi corazón se aceleró y una sensación de invasión se apoderó de mí. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Por qué estaban ahí? Seguí revisando el compartimento y las cosas se volvían cada vez más inquietantes. Encontré pequeños objetos que pertenecían a mi familia, uno de los juguetes de mi hijo, un pasador de cabello de Aisé, incluso uno de mis llaveros que había perdido meses atrás. Era como si Murat estuviera coleccionando fragmentos de nuestra vida. De repente, todo cobró sentido. Sus constantes solicitudes de herramientas, sus excusas poco convincentes, la forma en que siempre parecía conocer nuestra rutina. Mi mente iba a mí por hora. ¿Había estado en nuestra casa sin que lo supiéramos? O, peor aún, ¿nos había estado observando todo el tiempo, escondido en algún lugar? Me quedé ahí parado por unos minutos, tratando de ordenar mis pensamientos. Cada segundo, la sensación de estar siendo vigilado se hacía más fuerte, casi palpable. Tomé todo lo que había en el compartimento, lo metí en una bolsa y regresé a casa. Cerré el cobertizo y añadí un candado extra a la puerta. Esa noche le conté todo a Aisé, y ella se asustó tanto como yo. Decidimos ir a la policía al día siguiente. Cuando llegamos a la estación, los oficiales escucharon mi historia con atención, pero lo que dijeron me dejó aún más perturbado. Murat había desaparecido hacía semanas y nadie sabía dónde estaba. Su casa estaba bajo investigación, pero no habían encontrado nada relevante hasta ese momento. Los policías vinieron a mi casa y se llevaron la bolsa con las fotos y los objetos como evidencia. Dijeron que realizarían más búsquedas en la casa de Murat y en el vecindario, pero no me dieron muchas esperanzas de obtener respuestas inmediatas. En los días siguientes, intenté volver a la rutina, pero todo se sentía diferente. Me sentía expuesto, como si alguien pudiera estar observándonos todo el tiempo. Los niños ya no podían jugar solos en el patio, y Aisé comenzó a cerrar todas las cortinas de la casa, incluso durante el día. Era como si esa tranquilidad que siempre habíamos tenido nos hubiera sido arrebatada. Unas semanas después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado algo extraño en la casa de Murat, una habitación secreta, escondida detrás de una pared falsa. Dentro había un tablero lleno de fotos y anotaciones sobre mi familia, además de algunas herramientas que nunca me devolvió. No pudieron explicar por qué estaba tan obsesionado con nosotros. Tampoco había ningún indicio de dónde podría estar. Era como si simplemente hubiera desaparecido. El caso fue archivado por falta de pruebas, pero eso no nos trajo ningún alivio. No sé por qué Murat hizo lo que hizo o qué era lo que realmente quería. Solo sé que, desde ese día,
Nunca pude volver a mirar mi cobertizo de herramientas de la misma forma. Terminé desmontando el compartimento secreto y puse el cobertizo en venta. Nuestra familia se mudó poco tiempo después a una ciudad más grande, donde nadie nos conoce, y espero que así siga. A veces, todavía siento un escalofrío cuando escucho a lo lejos el sonido de herramientas siendo usadas, como si Murat pudiera estar ahí, en algún lugar, todavía observándonos. Yo y mi esposo, Rafael, nos mudamos a esta casa a principios de otoño, hace 2 meses. Era pequeña pero acogedora, justo como queríamos, un refugio temporal mientras encontrábamos algo para comprar. La alquilamos a través del sitio web de una inmobiliaria local y la dueña parecía simpática, una señora mayor llamada Doña Marta, que juraba que la casa tenía una buena vibra. Al principio, todo era realmente perfecto. El patio era ideal para nuestras noches de vino y charla, y la tranquilidad del vecindario se sentía como un regalo. Yo trabajaba desde casa como freelance, mientras que Rafael salía temprano a la empresa donde era gerente de proyectos. Llevábamos un ritmo de vida tranquilo, hasta que, hace 2 semanas, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Todo comenzó con pequeños ruidos durante la noche, como si algo golpeara los gabinetes de la cocina. Pensé que era el viento. Era octubre, después de todo, y las ráfagas eran frecuentes. ¿Cerraste la ventana de la cocina?, le preguntaba a Rafael casi todos los días. Él siempre respondía con la misma seguridad que había revisado todo antes de dormir. Una noche, mientras lavaba los platos, noté que un vaso que estaba segura de haber guardado más temprano estaba de vuelta en el fregadero. ¿Lo usaste y olvidaste lavarlo?, le pregunté, pero solo se rió y negó. Más tarde, cuando perdimos un abrelatas por días y lo encontramos debajo del fregadero junto con cubiertos que ni siquiera eran nuestros, empecé a sentir que algo no estaba bien. Después del incidente con los cubiertos, comencé a estar más alerta. Presté atención a los sonidos en la madrugada. No eran solo crujidos o el viento moviendo ramas. Era algo más rítmico, como si alguien caminara lentamente sobre el piso de madera de la cocina. Rafael pensaba que estaba exagerando, pero incluso él empezó a notarlo. Una noche, mientras veíamos una película, escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Corrimos a la cocina, pero todo estaba en su lugar. Solo quedaba un silencio pesado y un extraño olor metálico en el aire. Debe ser nuestra imaginación, dijo él, pero su rostro mostraba incomodidad. Las cosas se volvieron más inquietantes cuando pequeños objetos comenzaron a desaparecer inexplicablemente. Primero fue el cuchillo de pan, luego un encendedor que Rafael siempre dejaba en la barra. No era solo el hecho de que desaparecieran, sino cómo reaparecían. Un día, encontré el cuchillo encima del armario, un lugar donde jamás lo habría puesto. El encendedor estaba dentro del horno, como si alguien intentara esconderlo ahí. El punto de quiebre llegó cuando la comida empezó a desaparecer. Pequeños trozos de pan, paquetes de galletas abiertos a la mitad, como si alguien los hubiera tomado apresuradamente. Tal vez es un ratón, sugirió Rafael, pero la idea de un ratón no explicaba la forma cuidadosa y casi humana en que parecían manipularse las cosas. Una noche, tras otro de esos ruidos, Rafael decidió inspeccionar cada rincón de la casa. Era casi medianoche y estaba decidido a tranquilizarme. Tomó una linterna y revisó debajo de los muebles, dentro de los armarios e incluso en el pequeño sótano que estaba en la parte trasera de la casa. No encontró nada. Ya casi me había convencido de que todo era paranoia hasta que mencionó algo que yo no había notado. ¿Te has dado cuenta de que hay una puerta en el techo del pasillo? Debe llevar al ático. Nunca había prestado atención a esa pequeña trampilla camuflada en el techo blanco. Decidimos dejar la exploración para el día siguiente porque la idea de subir ahí de noche no se sentía bien. A la mañana siguiente, Rafael sacó la escalera retráctil y subió con la linterna. Yo me quedé abajo, sosteniendo el celular con la cámara abierta, como si eso pudiera protegerme de algo. Tardó unos segundos en ajustar la luz y entonces lo oí. Dios mío, el tono de su voz hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué pasa?, pregunté, pero no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló,
su voz estaba tensa. Hay una cama aquí. Es como un colchón viejo, tirado en una esquina. Y hay empaques, latas de comida, herramientas. Subí las escaleras lentamente. La linterna iluminaba un escenario que parecía sacado de una película de terror. Había realmente un colchón sucio, con cobijas rotas y un olor agrio, a humedad y abandono. Al lado, un montón de latas vacías, algunas herramientas oxidadas y, lo que más me asustó, un cepillo de dientes. Nos quedamos ahí, paralizados, mirando esa escena como si tratáramos de resolver un rompecabezas imposible. «Alguien vive aquí», susurré. Rafael no respondió. Estaba examinando las herramientas, un destornillador grande y oxidado, un cuchillo con la hoja rota y lo que parecía una pequeña palanca. El aire estaba tan pesado que empecé a sentirme asfixiada. Bajé rápidamente, dejando a Rafael atrás, y traté de calmarme en la cocina. Fue entonces cuando noté algo: la ventana de la cocina, que siempre estaba cerrada por la noche, estaba entreabierta. Era como si alguien hubiera salido por ahí. Mi corazón latía desbocado, y cuando Rafael bajó, yo ya estaba al teléfono llamando a la policía. Los oficiales llegaron rápido, pero no parecían alarmados. Subieron al ático, inspeccionaron el espacio y nos hicieron algunas preguntas. Les dijimos que no teníamos idea de cómo o cuándo alguien pudo haber entrado ahí, pero parecían más interesados en tranquilizarnos que en investigar a fondo. Probablemente era un indigente buscando refugio, dijo uno. Deberían reforzar las cerraduras y quizás instalar cámaras. Fue solo después de que se fueron que nos dimos cuenta de que no se habían llevado nada como evidencia, ni siquiera las herramientas. Esa noche decidimos dormir en un motel cercano, pero ni siquiera allí pudimos relajarnos. La sensación de que alguien podría estar observándonos no me dejaba en paz. Al día siguiente volvimos a la casa durante el día, pero el ambiente era completamente diferente. Lo que antes parecía acogedor ahora estaba cargado de una tensión difícil de explicar. Rafael instaló candados adicionales en puertas y ventanas y compró una cámara sencilla para la entrada principal. Yo, en cambio, estaba obsesionada con el ático. Pasé horas mirando el espacio allá arriba, tratando de imaginar cómo alguien podía vivir ahí sin que nos diéramos cuenta. Empecé a notar pequeños detalles que antes no me molestaban, marcas en el suelo cerca de la puerta trasera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y una mancha oscura en el rodapié que estaba segura de que no estaba ahí antes. Esto no es solo un indigente, Rafa, le dije, pero él estaba decidido a no alimentar mi paranoia. Esa noche, a pesar de los refuerzos, no pude dormir. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando cualquier ruido. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un sonido. No eran pasos ni crujidos, sino un rasguido bajo y constante. Venía del ático. El miedo me paralizó, pero Rafael, irritado porque lo desperté, tomó la linterna y subió nuevamente. Yo me quedé abajo, rezando para que todo fuera solo mi imaginación. No estuvo mucho tiempo arriba. Bajó pálido y me sacó de la casa sin decir una palabra. Ya en el auto, finalmente explicó: hay una escalera de cuerda allá arriba, cerca de la ventana. Y está colgada hacia afuera. Alguien estaba ahí y acaba de irse. Esa misma madrugada decidimos no volver a la casa. Tomamos solo lo esencial y fuimos directamente a un hotel. Llamé nuevamente a la policía, relatando lo que Rafael había visto en el ático. Esta vez se lo tomaron más en serio. Al día siguiente, acompañados por los oficiales, regresamos a la casa para recoger el resto de nuestras cosas. Revisaron el ático y los alrededores, pero nuevamente no encontraron a nadie. Sin embargo, la escalera de cuerda seguía ahí, colgada hacia afuera, balanceándose suavemente con el viento. Una visión que me causó escalofríos hasta el alma. Un oficial más joven nos llamó aparte y sugirió, con un tono que parecía saber más de lo que podía decir: es mejor que no se queden aquí. Este tipo de situaciones, a veces nunca sabemos quién está realmente detrás. Después de eso, cancelamos el contrato de alquiler. La dueña de la casa parecía sorprendida cuando le contamos lo sucedido, pero, extrañamente, no mostró mucha sorpresa.
Rafael cree que ella ya sabía algo, pero nunca tuvimos pruebas. En los meses siguientes, me volví paranoica, revisando cada rincón de las casas que visitábamos para alquilar. Hasta el día de hoy, me encuentro pensando en quién o qué estaba viviendo en ese ático. Alguien nos observaba mientras dormíamos, comía nuestra comida, usaba nuestra casa como si fuera suya. Todavía tengo pesadillas con el sonido de los rasguños y la visión de esa escalera de cuerda colgando, como una siniestra invitación para que regresaran cuando quisieran. No sé quién era, y tal vez nunca lo sepa, pero algo es seguro, nunca más alquilé una casa sin revisar cada rincón, especialmente el ático. Me llamo Mariana, tengo 32 años, y soy madre soltera de 2 niños, Lucas, de 6 años, y Pedro, de 4. Después de una separación complicada, decidí empezar de nuevo en una ciudad más pequeña, buscando un lugar tranquilo para criar a mis hijos. Así fue como, hace unos 6 meses, nos mudamos a un edificio sencillo pero acogedor, en un barrio aparentemente seguro. Era un edificio pequeño, con solo 8 departamentos, y, desde el primer día, uno de los vecinos se presentó, el señor Enrique. Tendría unos 50 años, cabello canoso, lentes de montura gruesa y una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro. Parecía simpático y, siendo yo una madre sola con 2 niños pequeños, su ayuda fue bien recibida. Al principio, solo era amable. Me ayudó a cargar algunas cajas, me dio consejos sobre dónde encontrar supermercados cercanos e incluso me ofreció el contacto de un plomero cuando la ducha tuvo problemas. A mis hijos les cayó bien de inmediato. Les llevó chocolates y les contó chistes que los hicieron reír a carcajadas. Era ese tipo de persona que sabe cómo ganarse a los niños. Sin embargo, con el paso de los días, noté que siempre estaba cerca. Ya fuera cuando bajaba a tirar la basura o cuando regresaba con las compras, él parecía aparecer de la nada, siempre con esa sonrisa amplia y haciendo demasiadas preguntas sobre nuestra rutina. Al principio fue sutil, pero empezó a hacerme sentir incómoda. Las cosas se tornaron realmente extrañas cuando Enrique comenzó a dejar pequeños regalos frente a nuestra puerta. Al principio eran cosas inocentes, juguetes simples para los niños o bolsas de dulces. Aunque me pareció raro, traté de interpretarlo como un gesto de buena vecindad. Pero un día encontré un dibujo de Lucas, uno que había hecho y dejado sobre la mesa de la sala, dentro de un sobre en la puerta, acompañado de una nota que decía: «Tus niños tienen mucho talento». Eso me hizo estremecer. ¿Cómo había conseguido el dibujo? Lucas juró que no se lo había dado a nadie, y la única conclusión posible era que Enrique había entrado a nuestro departamento. Pero, ¿cómo? Yo siempre cerraba la puerta con llave. A partir de ese momento, comencé a notar señales de que alguien entraba en el departamento cuando no estábamos. Algunos objetos parecían estar fuera de lugar, y una vez percibí el aroma de su perfume, un aroma amaderado muy particular, impregnado en el pasillo cerca de la puerta de mi habitación. La idea de que tuviera acceso a nuestro espacio privado me aterrorizó, pero dudé en confrontarlo directamente. En lugar de eso, cambié la cerradura y compré una cámara sencilla que escondí cerca de la entrada. Necesitaba pruebas antes de tomar alguna acción. La sensación de estar siendo observada era sofocante, y mis hijos comenzaron a preguntarme por qué estaba tan nerviosa todo el tiempo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara en mi celular, vi algo perturbador. Enrique estaba parado frente a la puerta del departamento, mirando fijamente la manija. Permaneció allí varios minutos, inmóvil, como si estuviera esperando algo. De repente, se inclinó e intentó mirar por la rendija de la puerta. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar de la cama con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, decidí que era hora de enfrentarlo. Fui hasta su puerta y golpeé con fuerza, reuniendo todo el valor que pude. Cuando abrió, esa sonrisa exagerada estaba ahí, como si supiera que yo iría. ¿Has estado entrando a mi departamento?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo se reflejaba en mi tono. No lo negó de inmediato. En su lugar, inclinó la cabeza, su sonrisa desapareció y dijo algo que me heló la sangre: si entro o no,
no debería ser tu mayor preocupación. Lo que necesitas es proteger a tus hijos. Me quedé paralizada por un momento y él aprovechó para cerrar la puerta en mi cara. Mi corazón latía con fuerza y mi mente giraba con preguntas y escenarios aterradores. Decidí ir directamente a la policía, pero, como temía, me dijeron que sin pruebas más concretas o un flagrante, no podían hacer mucho. Eso solo aumentó mi desesperación. Después de lo que dijo, me sentí completamente vulnerable. Incluso la luz del día parecía menos segura. Enrique seguía apareciendo en los momentos más inoportunos, como cuando iba a recoger a los niños a la escuela o cuando abría la ventana para ventilar la casa. Siempre estaba ahí, en el patio o en el pasillo, con esa mirada que ahora parecía demente, insistentemente fija en mí. Una noche, mientras acostaba a los niños, Lucas me preguntó: «Mamá, ¿por qué el tío Enrique nos mira por la ventana?». Corrí hacia la sala y miré por la ventana. Allí estaba él, en el jardín, con las manos en los bolsillos, mirando en dirección a nuestro departamento. Apagué todas las luces, cerré las cortinas y pasé la noche en vela, sosteniendo un bate que había comprado la semana anterior. A la mañana siguiente, mientras los niños veían caricaturas en la sala, decidí revisar nuevamente las grabaciones de la cámara. Y ahí estaba la confirmación: Enrique tenía una copia de la antigua llave. En una de las grabaciones, alrededor de las 3 de la madrugada, lo vi abrir la puerta, entrar lentamente y quedarse en la sala por varios minutos, solo mirando a su alrededor. Mi cuerpo entero temblaba mientras veía el video. No tocó nada, pero el simple hecho de estar ahí, tan cómodo en el lugar que debía ser nuestro refugio, fue aterrador. No pude contener las lágrimas. Fui a mi habitación, cerré la puerta y llamé a la administradora del edificio. Me aseguró que nadie más que yo debía tener acceso a las llaves, pero dijo que revisaría las cámaras del edificio, aunque sabía que eso probablemente no serviría de mucho. Enrique era demasiado cuidadoso. Esa misma noche, algo sucedió que me hizo sentir que el tiempo se acababa. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó el sonido de algo rascando en la puerta de la sala. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y miré por la mirilla. Ahí estaba él, arrodillado en el suelo, como si intentara deslizar algo por debajo de la puerta. Mi cuerpo entero se paralizó, pero esta vez no me quedé solo observando. Tomé mi celular y llamé directamente a la policía, intentando mantener la voz baja mientras describía la situación. Antes de que llegaran, Enrique se levantó, miró directamente a la mirilla, como si supiera que yo estaba ahí, y dijo algo que jamás olvidaré: «No puedes ignorarme para siempre». Después de eso, se fue, y todo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Cuando la policía llegó, les mostré las grabaciones de la cámara, los mensajes, todo. Finalmente tomaron la situación en serio y fueron al departamento de Enrique. Esperé en mi puerta, temblando, escuchando cada golpe y comando que le daban. Cuando entraron, lo que encontraron fue aún más perturbador. En su habitación había docenas de fotos nuestras, algunas tomadas desde ángulos que solo eran posibles desde dentro de mi propio departamento. Mis hijos jugando, yo cocinando, incluso durmiendo. También encontraron pequeños objetos míos que habían desaparecido en las últimas semanas: un arete, una pluma favorita, incluso el llavero de Lucas. Era como si estuviera coleccionando fragmentos de nuestra vida. Eso fue suficiente para que lo arrestaran, pero la sensación de invasión y terror no desapareció fácilmente. Después de que Enrique fue arrestado, finalmente pude respirar un poco, pero la sensación de estar siendo observada seguía conmigo. Cambié la cerradura nuevamente, instalé más cámaras y comencé a buscar otro lugar donde vivir. La administradora del edificio me aseguró que sería desalojado, pero sabía que ya no podía considerar ese lugar como mi hogar. Mis hijos también sintieron el impacto. Lucas empezó a tener pesadillas frecuentes y Pedro se volvió más dependiente de mí, negándose incluso a jugar solo en su habitación. Hacía todo lo posible por mostrarme fuerte por ellos, pero por las noches, cuando todos dormían, el miedo me dominaba. ¿Y si volvía? ¿Y si, de alguna manera, escapaba y lograba encontrarnos? Nos tomó algunas semanas mudarnos a otro departamento,
esta vez en un edificio más seguro, con cámaras en todos los pisos y vigilancia las 24 horas. Aún así, me sorprendo mirando por encima del hombro y asegurándome de que todas las ventanas estén cerradas antes de dormir. Enrique fue condenado por allanamiento y acoso, pero no pasó mucho tiempo en prisión. Lo último que supe de él fue que se mudó a otra ciudad, pero eso no me tranquiliza. Aún sueño con esa mirada a través de la mirilla, esas palabras que dijo aquella noche. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento mi corazón acelerarse al recordarlo. No sé si algún día volveré a sentirme completamente segura, pero, por ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante, un día a la vez. En aquel entonces, yo tenía 16 años y estaba en mi segundo año de preparatoria. Siempre me había encantado la literatura, ¿sabes? Era el único lugar donde realmente me sentía cómoda en la escuela. Mientras mis compañeros estaban más interesados en fiestas y relaciones, yo era esa chica que siempre llevaba un libro bajo el brazo y escribía poemas durante el recreo. El señor Grant era nuestro profesor de literatura, un hombre de unos 40 y tantos años, con un aire algo excéntrico, pero increíblemente inteligente. Tenía esa vibra de mentor inspirador, siempre alentándonos a pensar fuera de lo convencional. Al inicio del semestre, empezó a notar mis textos y no dudaba en elogiarme frente al grupo. Mía, tu escritura tiene alma, decía. Me sentía orgullosa, por supuesto. ¿Quién no lo estaría? Todo empezó de forma bastante inocente. Me invitó a participar en un club de escritura creativa que estaba organizando después de clases. Pensé que sería una gran oportunidad para mejorar mis habilidades, así que acepté. Durante las reuniones, siempre me prestaba un poco más de atención que a los demás. A veces, incluso se quedaba después del horario para revisar mis textos. Era algo pequeño, pero ya me hacía sentir incómoda. No sé cómo explicarlo, había algo en su mirada, ¿me entiendes? Esa sensación de que me veía de una forma diferente, no como un profesor mira a un alumno. Pensé que quizá era solo mi imaginación. Después de todo, él estaba siendo amable, y no quería parecer desagradecida ni hacer un drama. Las cosas comenzaron a volverse raras algunas semanas después. Un día, me regaló un libro. Pero no era cualquier libro, era una edición antigua de un autor que yo había mencionado en un ensayo. Pensé que te gustaría, dijo con una sonrisa que parecía demasiado forzada. En el momento, le di las gracias, algo incómoda, pero eso se quedó en mi cabeza. ¿Por qué me daría un regalo tan personal? Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero después de eso, empezó a hacer cosas que hacían que el ambiente fuera aún más extraño. Siempre que pasaba por él en el pasillo, sentía que me observaba más de lo necesario. Una vez, después de una presentación que hice en la feria cultural de la escuela, apareció en el evento con otro regalo, un cuaderno con mi nombre grabado en la portada. Me dijo que era para que siguiera escribiendo. No era solo el regalo, sino el hecho de que parecía estar prestando atención a cosas fuera del aula, como si estuviera siguiendo mi rutina. Comencé a evitar quedarme sola en el salón después de clases e incluso dejé de ir al club de escritura creativa. Pero cuanto más intentaba alejarme, más parecía que él se esforzaba por acercarse. Una tarde, cuando salía de la escuela, vi el auto del señor Grant estacionado cerca de la entrada. Hasta ahí, todo normal. Pero al pasar junto a él, bajó la ventana y me ofreció llevarme a casa. Me quedé paralizada por un momento. Gracias, pero prefiero caminar, respondí rápidamente, intentando sonar casual. Insistió, diciendo que no era seguro andar sola. Inventé que mis padres me estaban esperando y salí prácticamente corriendo. Se me erizó la piel. ¿Por qué estaría ahí, justo a la hora en que salía? No tenía sentido. Después de eso, comencé a notar pequeños patrones. Parecía que siempre aparecía en los lugares donde yo estaba. Una vez, mientras estaba en el parque con unos amigos, ahí estaba él, sentado en una banca, fingiendo leer un periódico. Otra vez, en la biblioteca pública, me vio y se acercó a conversar, como si fuera una coincidencia. Me sentía desesperada cada vez que esto pasaba.
No podía ser accidental. Empecé a sentir como si me estuvieran vigilando todo el tiempo. Ya no era solo raro. Empecé a tener verdadero miedo. La gota que colmó el vaso fue cuando apareció en la cafetería donde trabajaba los fines de semana. Era un lugar pequeño, frecuentado principalmente por los vecinos, y nunca lo había visto ahí antes. Se sentó en la barra, pidió un café y no dejaba de mirarme mientras atendía a los clientes. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, con esa mirada fija. Mis manos temblaban mientras anotaba los pedidos. Finalmente, reuní el valor para preguntarle qué hacía ahí. Sonrió como si nada fuera extraño. Solo estaba pasando y decidí entrar, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Pero no lo era. Yo sabía que no vivía cerca y que nunca antes había ido a ese lugar. Salí del trabajo esa noche con la sensación de que me estaba siguiendo, incluso después de que se fue. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro mirándome, esa sonrisa inquietante que ya no parecía la de un profesor dedicado, sino algo más siniestro. Recordé todas las veces que había aparecido de manera inesperada, los regalos, las conversaciones forzadas. Era evidente que aquello no era normal, pero ¿qué podía hacer? Pasé toda la madrugada debatiendo y, a la mañana siguiente, reuní valor y fui a hablar con la coordinadora pedagógica de la escuela. Le conté todo, los regalos, las coincidencias y lo que había pasado en la cafetería. Mientras hablaba, sus ojos se abrían más y más. Al terminar, guardó silencio por un momento antes de prometer que tomarían las medidas necesarias. Me dijo que no estaba sola y que harían todo lo posible para resolver la situación. Fue un alivio, pero sabía que no sería tan fácil. En los días siguientes, noté que algo había cambiado. El señor Grant evitaba mirarme directamente en clase. Sus interacciones, antes llenas de elogios exagerados, ahora eran breves y casi indiferentes. Pensé que la coordinadora había hablado con él, pero nadie me dio detalles. Aún así, ese alivio inicial no duró mucho. Una tarde, mientras volvía de la escuela, vi su auto estacionado en la esquina de mi calle. No hizo nada, solo estaba ahí, pero fue suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Corrí a casa y cerré la puerta con llave, respirando agitada, como si acabara de escapar de algo terrible. Fue entonces cuando entendí que no era solo incomodidad. Tenía verdadero miedo. Le conté todo a mi mamá desde el principio. Se enfureció, diciendo que debería haber hablado antes. Llamó a la escuela de inmediato y exigió una reunión con la dirección. Al día siguiente, fuimos juntas, y ella dejó claro que quería una solución inmediata. El director aseguró que el señor Grant sería apartado mientras investigaban la situación, pero la forma en que hablaba me hizo sentir insegura. Como si estuviera más preocupado por proteger la reputación de la escuela que por protegerme a mí. A pesar de eso, saber que mi mamá estaba a mi lado me dio una fuerza que no había sentido antes. No importaba lo que sucediera, ya no estaba sola en esta lucha. Después de esa reunión, el señor Grant dejó de presentarse en la escuela. La coordinadora me llamó para decirme que lo habían puesto en licencia administrativa mientras investigaban el caso. No sabía exactamente qué significaba eso, pero al menos estaba lejos. Por un tiempo, las cosas parecían volver a la normalidad. Pude retomar mis rutinas sin ese miedo constante de encontrarme con él en cualquier momento. Pero, incluso con él fuera, la sensación de estar siendo observada persistía. Era como si aún estuviera cerca, aunque sabía que no tenía sentido. Un día, encontré una nota escondida en mi cuaderno. Eres especial, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. El papel estaba doblado de una manera que había visto antes, exactamente como él solía doblar las hojas que entregaba junto a los regalos. Ese último mensaje fue suficiente para que mi mamá decidiera que no esperaríamos más respuestas de la escuela. Hizo una denuncia formal en la comisaría y exigió que se tomaran medidas legales. No sé exactamente qué pasó después, pero escuché rumores de que él renunció antes de que avanzaran las investigaciones. La policía llegó a buscarlo, pero no sé si lo encontraron. Aunque aparentemente todo terminó, todavía me inquieta cuando alguien me observa por mucho tiempo.
No sé si él realmente quiso decir que era especial de una manera genuina o si eso era una advertencia, pero espero nunca tener que descubrirlo. Tal vez nunca sepa toda la verdad, pero al menos puedo decir que hice algo para protegerme. Acababa de graduarme en periodismo y me había mudado a una ciudad nueva, lista para comenzar mi vida de verdad. Mi apartamento era pequeño, pero acogedor, y estaba emocionada por la libertad de vivir sola finalmente. Como no tenía auto, usaba una aplicación de transporte casi todos los días para ir al trabajo, al mercado e incluso para salir con los pocos amigos que había hecho en la ciudad. En ese entonces, todo parecía normal. Era simplemente la rutina de alguien que empezaba de cero en un lugar nuevo. Siempre me gustaba conversar con los conductores para pasar el tiempo, y la mayoría eran educados, algunos incluso graciosos. Sin embargo, una noche, un conductor en particular me dejó intrigada. Era un viernes y volvía a casa después de una larga reunión en el trabajo. El conductor, un hombre llamado Marcos, parecía amable desde el principio. Era alto, con el cabello muy corto y un bigote fino que le daba un aire casi caricaturesco. Durante el trayecto, hablamos de cosas triviales, me preguntó dónde trabajaba, si me gustaba la ciudad e incluso recomendó algunos restaurantes. Parecía tan normal, tan confiable, que no pensé mucho al responderle de manera casual. Cuando terminó el viaje y me dejó en la puerta del edificio, sonrió y dijo, «Fue un gusto conversar contigo, Kelly. Quizá nos volvamos a ver por ahí». En ese momento no le di importancia, pero esa frase resonaría en mi cabeza durante las semanas siguientes. La semana siguiente, empecé a notar un coche parecido al de Marcos estacionado en mi calle. Al principio, no pensé que fuera algo raro. Era un modelo común, un sedán negro con vidrios oscuros, así que podría pertenecerle a cualquiera. Pero estaba ahí casi todas las noches, parado en el mismo lugar, con el motor apagado. Cada vez que pasaba, sentía un escalofrío extraño, pero me convencía de que solo era paranoia. Después de todo, ¿por qué alguien estaría ahí sin hacer nada? No fue hasta unos días después que comencé a conectar los puntos. El coche aparecía con más frecuencia y, siempre que regresaba tarde a casa, parecía que alguien estaba dentro. La situación empezó a preocuparme de verdad cuando recibí un mensaje fuera de la aplicación de transporte. Era de un número desconocido, pero el mensaje era demasiado personal para ser una coincidencia. «Hola, Kelly. Soy Marcos. Vi que te gusta ese café en la esquina. Podríamos vernos ahí algún día». Me congelé. ¿Cómo tenía mi número? Sabía que la aplicación no compartía esa información. Mi corazón se aceleró y eliminé el mensaje sin responder. Esa misma noche, el coche estaba de nuevo frente a mi edificio, con las luces apagadas. Decidí ser más cuidadosa, así que cambié un poco mi rutina. Evité regresar a casa a la misma hora, dejé de frecuentar el café donde dijo haberme visto, e incluso empecé a tomar transportes con otros conductores. Por un tiempo, esto parecía haber funcionado. El coche dejó de aparecer y casi me convencí de que todo había sido una coincidencia o producto de mi imaginación. Pero unos días después, mientras hacía compras en el supermercado, sentí ese mismo escalofrío. Al voltear, vi a Marcos parado en el pasillo de al lado, fingiendo mirar los productos. Me vio y me saludó como si fuera algo normal, como si nos conociéramos de toda la vida. Salí del supermercado sin terminar mis compras, caminando rápido y mirando hacia atrás cada segundo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en el suelo, tratando de entender cómo sabía dónde estaba. ¿Quizá me había seguido? Mi celular vibró. Era otro mensaje suyo: «Espero que hayas llegado bien a casa. Siempre terminamos encontrándonos, ¿verdad?». Esta vez no era paranoia. Me estaba siguiendo y no tenía idea de cómo manejar esa situación. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido parecía amplificado, cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse. Empecé a dudar de todo y de todos. ¿Tendría acceso a las cámaras del edificio?
¿Sabía más sobre mí de lo que imaginaba? Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Hablé con el portero y le pedí que revisara las imágenes de seguridad. Aceptó, aunque algo renuente, y mientras veíamos las grabaciones, ahí estaba el coche. Estacionado frente al edificio durante horas, siempre en el mismo lugar. En algunas noches, se podía ver una silueta dentro del vehículo. Mi estómago dio un vuelco. El portero sugirió que llamara a la policía, pero dudé. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si eso solo empeoraba las cosas? Sin embargo, la situación siguió escalando. Un día, recibí un paquete en la portería. No tenía remitente, pero mi nombre estaba escrito con una letra firme y extrañamente familiar. Dentro había una llave de auto y una nota que decía, para ti, por si necesitas escapar. Mi sangre se heló. Era un gesto tan calculado, tan inquietante, que parecía sacado de una película. Tomé el paquete y subí corriendo a mi apartamento, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta y llamaba a una amiga, la única persona en quien sentía que podía confiar. Le conté todo, cada detalle, y me rogó que denunciara, diciendo que esto ya había cruzado todos los límites. A la mañana siguiente, reuní valor y fui a la comisaría. Conté todo, desde el coche estacionado hasta la nota. El policía que me atendió escuchó con atención, pero parecía escéptico. Me explicó que, sin una amenaza explícita o algo concreto, sería difícil tomar medidas contra Marcos. Salí frustrada y sintiéndome sola en esta situación. Aún así, me recomendaron estar atenta y reportar cualquier cosa sospechosa. Al regresar a casa, sentí que algo estaba diferente. La puerta parecía estar ligeramente abierta y mi corazón se aceleró. La abrí con cuidado, preparada para encontrar algo fuera de lugar, pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Sin embargo, el miedo ahora era constante, como una sombra que no podía apartar. En los días siguientes, comencé a darme cuenta de que el auto ya no estaba en la calle y que los mensajes también habían cesado. Pensé que quizá mi visita a la policía había asustado a Marcos o que simplemente había perdido el interés. Sin embargo, una noche, mientras me relajaba en el sofá viendo televisión, escuché un ruido en la puerta. Era sutil, como si alguien estuviera moviendo la manija. Mi cuerpo se paralizó. Corrí a buscar mi celular, pero antes de que pudiera llamar a alguien, un papel fue deslizado por debajo de la puerta. Con letras apresuradas decía, no puedes ignorarme para siempre. Me quedé ahí, mirando el papel, sin saber si debía gritar, correr o simplemente esconderme. Después de eso, mi vida se volvió una auténtica pesadilla. Comencé a dormir con un cuchillo al lado de la cama y evitaba salir de casa sola. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, contenía la respiración, esperando lo peor. Mis amigas insistían en que me fuera, que me quedara en casa de alguien más, pero tenía miedo de que eso solo llevara a Marcos a otros lugares. Era como si él supiera exactamente dónde estaría, sin importar lo que hiciera. Una noche, mientras intentaba convencerme de dormir, mi celular sonó. El número era desconocido, pero contesté. Al otro lado de la línea solo escuché una respiración pesada, seguida de una risa baja y aterradora. Mi estómago se revolvió y colgué de inmediato. Al día siguiente, tomé una decisión drástica. Reuní el poco dinero que había ahorrado, empaqué una maleta pequeña con lo esencial y alquilé una habitación en un hotel barato al otro lado de la ciudad. Salí del apartamento sin avisarle a nadie, excepto a mi amiga más cercana, que sabía dónde estaba. En el hotel, finalmente sentí un poco de alivio. Las paredes eran delgadas y el lugar olía a humedad, pero me sentía segura al estar lejos. Durante 3 días no recibí mensajes ni vi señales de Marcos. Empecé a pensar que, tal vez, la pesadilla había terminado. Pero en la cuarta noche, al regresar del mercado, encontré algo en la puerta de mi habitación, una llave de auto idéntica a la del primer mensaje, con un pedazo de papel doblado sujeto a ella. Tomé el papel con manos temblorosas y lo desdoblé lentamente. Decía, no importa dónde vayas, siempre sabré dónde estás. El mensaje fue como un golpe en el estómago.
Entré a la habitación y cerré la puerta con todas las cerraduras disponibles. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Cómo me había encontrado allí? ¿Me estaba siguiendo? Comencé a mirar por la ventana y por los pasillos, esperando verlo aparecer en cualquier momento. No podía pensar en otra solución más que irme de la ciudad. A la mañana siguiente, me desperté decidida. Empaqué mis cosas y fui directamente a la terminal de autobuses, comprando un boleto para la ciudad más lejana que mi dinero pudiera pagar. Durante el viaje, miraba hacia atrás repetidamente, convencida de que podría aparecer en cualquier momento. Al llegar, encontré otro lugar donde quedarme, eliminé mis redes sociales y cambié mi número de celular. Los días pasaron lentamente, pero los mensajes cesaron. El auto nunca volvió a aparecer y esa sensación de estar siendo observada fue desapareciendo poco a poco. Hoy, 6 meses después, aún siento que el corazón se me acelera cada vez que veo un auto parecido al suyo o cuando recibo mensajes de números desconocidos. Nunca supe cómo obtuvo tanta información sobre mí ni por qué lo hacía. Tal vez encontró a otra persona para acosar o quizás simplemente se cansó. Pero algo es seguro, desde aquella noche, nunca volví a usar aplicaciones de transporte compartido. Hola, gente. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años y me encanta entrenar en el gimnasio. Siempre ha sido mi momento para desconectarme, ¿saben? Trabajo en una pequeña oficina en la ciudad, así que estar sentada todo el día me deja ansiosa por liberar energía por la noche. Soy de esas personas que crean rutinas, aman los horarios fijos y tienen listas de reproducción preparadas para cada tipo de entrenamiento. Llevaba unos 8 meses en el mismo gimnasio, un lugar pequeño pero muy tranquilo. El tipo de lugar donde reconoces a todo el mundo de vista y, como mucho, intercambias un hola en el bebedero. Todo empezó de forma tan sutil que a veces me pregunto si no fui paranoica al principio. Recuerdo que era un miércoles por la tarde y estaba haciendo sentadillas. Fue entonces cuando noté a un hombre que no había visto antes usando una de las máquinas para piernas al lado. A simple vista parecía normal, un hombre delgado, de cabello castaño oscuro, más o menos de 30 años, con una camiseta gris deslavada. Me miraba mientras terminaba mi serie, pero no de una manera que pareciera fuera de lo común. El gimnasio está lleno de gente distraída, ¿no? Sin embargo, en los días siguientes empecé a notar un patrón. Siempre estaba cerca, usando los equipos a mi lado o arreglando pesas mientras yo entrenaba. La situación se volvió más rara cuando me di cuenta de que no solo coincidía en el horario conmigo, sino que parecía cambiar de ejercicios para estar siempre cerca. Por ejemplo, si hacía press de banca, ahí estaba él ajustando la barra al lado. Si iba a la prensa de piernas, él hacía ejercicios de pantorrillas en la misma esquina. El problema se hizo evidente cuando empezó a interactuar. Recuerdo su primer comentario: lo haces bien, pero deberías bajar más en las sentadillas. Solo sonreí y le agradecí, pensando que trataba de ser amable. Pero después de eso, cada vez que me veía, me daba consejos no solicitados. A veces eran cosas obvias que ya sabía, y otras veces comentarios extraños, como es bueno ver a alguien tan dedicado como tú por aquí. Con el tiempo, la sensación de incomodidad creció. Empecé a cambiar mi horario de entrenamiento, yendo más temprano o más tarde para evitar encontrarlo. Pero parecía que siempre se daba cuenta. Hasta que un día llegué al gimnasio más temprano de lo normal, como a las 5:30 de la mañana, y, para mi sorpresa, ahí estaba él, calentando. No era una coincidencia. Era como si me estuviera siguiendo. En ese momento entendí que no era solo una idea mía. Ese día terminé mi entrenamiento lo más rápido que pude. ¿Conocen esa sensación de que alguien observa cada movimiento que haces? Era justo eso. Intenté ignorarlo, pero mi mente volvía una y otra vez a él. Cuando salí del gimnasio, miré rápidamente hacia atrás y noté que él también estaba saliendo. No iba en la misma dirección que yo, pero el hecho de que terminara al mismo tiempo fue suficiente para ponerme nerviosa. Le conté a una amiga del trabajo, y me dijo que no exagerara, que tal vez solo era una coincidencia. Aún así,
decidí estar atenta y, si la situación empeoraba, consideraría cambiar de gimnasio. Pero no tardó en empeorar. Unos días después, fui a entrenar más tarde, casi a la hora de cierre. El gimnasio estaba prácticamente vacío, y pensé que sería la oportunidad perfecta para entrenar tranquila. Pero poco después de empezar mi rutina, él entró. No había nadie más aparte de nosotros dos y el recepcionista, que parecía más preocupado por su celular que por el lugar. Esta vez no dijo nada, pero se quedó usando el equipo al lado, siempre mirándome de reojo. La peor parte fue cuando fui a buscar mi botella de agua, que había dejado en la caminadora. Estaba mojada, aunque yo no la había usado aún. En ese momento supe que él había tocado mi botella. Mi corazón se aceleró. Ese día ni siquiera terminé mi entrenamiento. Tomé mis cosas y me fui directamente a casa. Esa noche no pude dormir pensando en qué hacer. Al día siguiente, busqué otro gimnasio. No le avisé a nadie, excepto al recepcionista del lugar antiguo. Quería empezar de nuevo, en un lugar donde él no pudiera encontrarme. Elegí un gimnasio más grande, más concurrido, con varias sucursales en la ciudad. Hice mi primer entrenamiento ahí 2 días después y me sentí aliviada. Todo parecía perfecto, gente nueva, un ambiente más dinámico y nadie mirándome todo el tiempo. Por un momento, pensé que finalmente había resuelto el problema. Pero la paz duró poco. La tercera vez que fui a entrenar en el nuevo gimnasio, estaba saliendo de una clase de funcional cuando lo vi afuera. Estaba apoyado en una pared, con esa misma mirada vacía y extraña. Era como si ya supiera que estaría ahí. Me quedé paralizada unos segundos, con la botella de agua en la mano, tratando de procesar lo que estaba pasando. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa fría, como si tuviera el control de la situación. No sabía qué hacer. Volví a entrar al gimnasio, fingiendo que había olvidado algo, y esperé unos minutos, tratando de pensar en un plan. Mis manos estaban tan sudadas que apenas podía sostener el celular. Llamé a mi amiga, la misma del trabajo, y le conté todo atropelladamente. Me sugirió que pidiera ayuda al personal del gimnasio o que llamara a la policía, pero me sentía ridícula, como si nadie me fuera a creer. Después de todo, él no había hecho nada más que seguirme, o al menos eso parecía. Esperé unos 20 minutos, y cuando salí otra vez, ya no estaba. Me fui a casa lo más rápido que pude, mirando por encima del hombro en cada esquina. Esa sonrisa seguía atormentándome. Pasé toda la noche pensando en qué quería de mí. ¿Era solo una obsesión extraña o algo peor? Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. A la mañana siguiente, fui a la comisaría del barrio y conté la historia. El policía que me atendió parecía escéptico, pero sugirió que presentara una denuncia. Si te aborda, podemos actuar, dijo. Pero eso no me tranquilizó. Necesitaba tomar una medida más directa. Al día siguiente, cambié mi rutina por completo. Modifiqué mis horarios, empecé a ir al trabajo más temprano y, sobre todo, dejé de ir al gimnasio por algunos días. Usé ese tiempo para instalar cámaras en casa e incluso le pregunté al administrador del edificio si podía cambiar el candado del portón. Aunque le pareció extraño, accedió. Sentía que debía estar preparada para todo. Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien me observaba. No era paranoia, era como si él siempre estuviera cerca, aunque no lo pudiera ver. Fue hasta una semana después que ocurrió de nuevo. Volvía del supermercado con bolsas pesadas cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de mi calle, como si estuviera esperando algo o a alguien. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, comenzó a caminar hacia mí. Esta vez, no huí. Respiré hondo, dejé caer las bolsas al suelo y pregunté en voz alta, sin titubear, ¿qué quieres de mí? Se detuvo a pocos metros, me miró por unos segundos y, para mi sorpresa, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Me quedé ahí, inmóvil en medio de la acera, tratando de entender qué acababa de pasar. Era como si hubiera perdido el interés en el instante en que lo confronté. Después de eso, desapareció por completo. No lo volví a ver ni en el gimnasio,
ni en la calle, ni en ningún otro lugar. Por un tiempo, pensé que por fin estaba libre, pero esa sensación de ser observada no se desvaneció tan fácilmente. Cada movimiento en la ventana, cada sombra que pasaba por la acera, me hacía congelarme por un instante. Empecé a preguntarme si realmente había desistido o si solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. La idea me mantenía en constante alerta. Dormir se volvió un desafío y me despertaba con cualquier ruido. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más extraño. Un día llegué a casa y encontré un sobre en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé varios minutos mirando el sobre, sin atreverme a abrirlo. Cuando finalmente rompí el sello, encontré una nota sencilla, con letras cuidadosamente dibujadas. Decía, eres más fuerte de lo que crees. No había firma, pero sabía perfectamente de quién era. Ese mensaje parecía una despedida, como si estuviera cerrando algo o poniéndome a prueba de alguna manera. Aún así, la nota me dio una extraña sensación de alivio. Por más inquietante que fuera, parecía que aquello había llegado a su fin. Le conté todo a una amiga, quien me animó a retomar mi vida, y poco a poco volví al gimnasio. Elegí un lugar nuevo, bien iluminado y siempre lleno de gente. Me aseguré de no establecer una rutina fija, alternando días y horarios, solo por precaución. Aunque intentaba convencerme de que estaba segura, no lograba relajarme del todo. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era lo que realmente quería. ¿Era solo un hombre solitario y extraño, o había algo más oscuro detrás? Nunca lo sabré con certeza. Pero una cosa es clara, nunca volví a mirar al gimnasio, ni a mi propia seguridad, de la misma manera. Aprendí a escuchar mi instinto, a no subestimar las señales de peligro y, sobre todo, a no permitir que el miedo me paralizara. Tal vez eso era lo que quería decir con eres más fuerte de lo que crees. O quizás solo estaba jugando con mi mente hasta el último segundo. Nunca lo sabré.